vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigos televidentes, muy buenos días. Hoy es martes 4 de agosto y aquí en el Noticiero Primera Emisión estamos listos para comenzar la jornada informativa junto a todos ustedes. Así que como siempre les enviamos un fuerte abrazo y los mejores deseos para este día que apenas está comenzando. Vamos a saludar en especial a todas las personas que siguen esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Tenemos nuestra señal abierta, llega a todo el país. Tenemos Televen Max, aquí nos vemos. Nuestra plataforma en YouTube, Televen TV, y nuestras redes sociales, ustedes las conocen, pero se las vamos a recordar. El_noticiero Televen en Instagram, en X y en TikTok. Amigos, estamos preparados para comenzar esta emisión y recordarles que cuando en Venezuela decimos aquí nos vemos es porque aquí nos vemos. Eso es un compromiso, es una cita, eso es formal, porque la nueva opción de streaming de Venezuela llega con ese compromiso. Televen Max, aquí nos vemos. Son más de 100 canales de aquí y de allá con la programación que a usted le gusta, con paquetes de hasta 110 canales. Es muy sencillo, entre en televenmax.com, descargue y disfrute sin instalaciones, sin cableado, sin decodificador. Recuerde esto, Televen Max, aquí nos vemos. Bueno, les comentábamos que estábamos listos para comenzar y lo vamos a hacer con un tema que ha sido bastante polémico y tiene que ver con la remoción de los escombros. Esto, bueno, tras el doble sismo ocurrido el 24 de junio de este año. Fíjense que la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y los directivos de la Cámara Venezolana de la Construcción suscribieron un documento. Ellos están solicitando allí a las autoridades la aplicación de la correcta metodología en el manejo de los escombros de las edificaciones colapsadas por los terremotos, como ya les comentaba, del pasado 24 de junio. El documento constituye un exhorto urgente a las autoridades competentes sobre la importancia de aplicar una metodología adecuada en la remoción, estudio y gestión de los escombros generados en el estado de La Guaira y demás zonas afectadas por los movimientos telúricos. El presidente del Colegio de Ingenieros, Enzo Betancourt, manifestó su complacencia por la firma del documento y puso de relieve la importancia de los puntos allí tratados, señalando que se deben determinar y analizar los diferentes factores en la construcción de las edificaciones. Por parte del director de vivienda del Colegio Venezolano de Ingeniería, Manuel Aspurua, él precisó que se requiere recolectar data crítica para analizar y actualizar las normativas sísmicas, contar con literatura especializada y fundamentalmente para aprender de la tragedia ocurrida. Ambas instituciones coinciden que se debe inspeccionar las estructuras colapsadas o afectadas antes de su disposición final. Vamos a seguir con este tema y es que en Catia la Mar, estado La Guaira, ya se puede observar la remoción de escombros en ciertos lugares y urbanismos de la zona. Parte de estos materiales de edificaciones colapsadas son seleccionados para un proceso de reciclaje. Vanessa Urbano estuvo en Playa Grande y desde allí mismo nos va a ampliar esta información. Adelante, Vanessa. Hola, gracias por este contacto que estamos estableciendo justo a esta hora acá en Playa Grande, en el urbanismo Hugo Chávez Frías, donde desde hace varias semanas están haciendo la remoción de escombros, pero ahora, justo en este momento, están haciendo el proceso de reciclaje con lo que eran las estructuras de estas edificaciones. La mayoría estaba compuesta por hierro. Ese hierro ahorita está pasando por un proceso de reciclaje. Acá esa máquina que ustedes observan compacta ese hierro para luego verlo como en aquellos bultos, en aquellos paquetes que ustedes ven allí. Esperan acumular aproximadamente 120 de estos paquetes de hierro para llevarlos a una planta de reciclaje en Puerto Ordaz, para después de esto utilizar un proceso, por supuesto elaborado, en un material que se llama palanquilla de 6 metros a 12 metros que se utiliza para la construcción. Esa información pues, nos dieron los muchachos que están ahorita trabajando en lo que es este proceso de reciclaje. Con esta información devuelvo el contacto al estudio. Adelante.
Bueno, y ahora vamos a hacer revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Comenzamos con la siguiente. Estados Unidos y Corpoelec evalúan ruta para modernización del sistema eléctrico nacional. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas ayer lunes a través de sus canales oficiales. Detalló que John Barrett, encargado de negocios, estuvo en la represa del Guri, Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, recorriendo las instalaciones en compañía de expertos del Departamento de Energía de Estados Unidos, de Corpoelec y del Ministerio de Energía Eléctrica. Falla en línea de 115 kilovatios deja sin servicio eléctrico a 40% de El Tigre. Es otra de las informaciones que está en nuestra cuenta en Instagram. La falla dejó fuera de servicio 8 circuitos de distribución, afectando así de manera directa. De acuerdo al reporte, la contingencia se originó aproximadamente a las 5 de la tarde. En medio de una intensa lluvia, la interrupción repentina del fluido eléctrico afecta a diversos sectores residenciales, comerciales e institucionales. Departamento de Estado de los Estados Unidos apoya proceso de diálogo de Venezuela. El gobierno estadounidense manifestó su apoyo firme a las iniciativas venezolanas orientadas a atender a los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio, así como a las acciones para revitalizar las instituciones democráticas, expandir las libertades políticas y también promover la estabilidad económica del país. Estados Unidos aplaza la protección del bono PDVSA 2020 hasta septiembre del 2026. La medida prorroga el diferimiento de las autorizaciones relativas al bono de petróleos de Venezuela al 8.5% con vencimiento en 2020, fijado ahora el 17 de septiembre del año 2026 como la fecha a partir de la cual quedarían permitidas las transacciones, financiamientos y demás negociaciones vinculadas a dichos títulos de deuda. Otra información de nuestra cuenta en Instagram, Consecomercio solicita amnistía fiscal tras daños en más de 285 negocios por los sismos en La Guaira. Una persona, acá se señala esta información que tiene que ver con el tema económico. Allí tienen ustedes en la imagen al presidente de Consecomercio. Pasamos ahora a otros temas, en este caso relacionados con el ámbito de los sucesos. Un fallecido tras intensas lluvias en el estado Yaracuy. Se señala aquí lo siguiente: una persona fallecida es el saldo que dejaron estas lluvias el fin de semana en la entidad yaracuyana, lo que ha causado inundaciones en 4 municipios y daños estructurales en el puente La Galletera, además de importantes pérdidas materiales en el sector agropecuario y daños estructurales en la infraestructura vial. Pasamos ahora a información deportiva. Suspendido de forma indefinida Danry Vázquez tras agresión en la Liga Mexicana de Béisbol. El jardinero criollo se vio involucrado en una trifulca donde agredió con golpes y patadas a un jugador de los Acereros de Monclova, hecho que provocó la reacción inmediata de la directiva del circuito azteca para aplicar la sanción disciplinaria. Amigos, recuerden que estas y otras informaciones están en nuestra cuenta Instagram, el_noticiero Televen. Vamos ahora a revisar información de diarios que circulan a nivel nacional. En este caso tenemos una nota que extraemos del portal del diario 2001. Reanudan vuelos de repatriación, llegan más de 140 venezolanos desde la ciudad de Miami. La aeronave procedente de Miami llegó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, que está ubicado en la ciudad de Barcelona, en el noreste de nuestro país, según informaron las autoridades venezolanas. En el vuelo viajaban 132 hombres y 15 mujeres. Vamos ahora con una nota del portal de Últimas Noticias. Aumentan a 6.125 la cifra de fallecidos tras los sismos del 24 de junio. Con respecto a la inspección de las estructuras, unas 43.679 viviendas han sido evaluadas, mientras que 41.624 resultaron afectadas. Información deportiva, en este caso del portal del diario Líder, nos dice Luis Arraez, llega a los Phillies en un cambio desde San Francisco. Sí, señor, los Cuáqueros también recibieron en el acuerdo al lanzador Caleb Kilian, enviado a la Bahía al abridor Ramón Márquez, catalogado como el 4º mejor prospecto de la organización de Filadelfia, según la MLB, junto a la revista Martingale. Bueno, son informaciones, amigos, que están en diarios que circulan a nivel nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero antes los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Marvel recuerda el legado de sus portadas más icónicas
de los cómics en la nueva entrega del Hombre Araña Spider-Man Brand New Day. No solo retoma a los villanos más imponentes del superhéroe, sino que recrea portadas que marcaron décadas de historietas, dejando un sentimiento de nostalgia. La producción de Marvel Studios tomó como referencia una serie de etapas del catálogo de Spider-Man para construir la estética del film. El propio estudio publicó un breve resumen de los cómics que dieron inspiración para esta película. Ahora sí, llega el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisamos titulares de la prensa regional. Ya venimos. Lo que haces por ti se desvanece cuando mueres. Lo que haces por el resto conforma tu legado. Kalu Nutwekalu. Iniciamos la revisión de informaciones regionales en el estado de Aragua. Fíjense que habitantes de la comunidad La Pica, en el municipio Libertador de esta entidad, denuncian tener más de 10 años conviviendo con el colapso de aguas servidas. Explicaron que esta problemática ha generado un impacto negativo en su salud y bienestar, aumentando enfermedades infecciosas en la comunidad y deteriorando progresivamente su calidad de vida. Horrible el olor. Yo tengo que mantener a mis nietos dentro de la casa porque ese es un olor que no se soporta. Ahorita hay muchas enfermedades, hay vómito, diarrea, fiebre, ¿verdad? Y esto ayuda más. Aquí hay niños, muchos niños, hay abuelos que estas aguas servidas nos están afectando, pues cada día más empeorando. El virus nos está metiendo en nuestras casas y el brote de plaga que ha salido con todo estas aguas servidas es algo fuerte. Adicionalmente denunciaron la falta de un plan de asfaltado en la zona, siendo la comunidad quien ha optado por rellenar con piedras, tierra y demás materiales para evitar el hundimiento de las calles y posibles accidentes. Mira estas calles. Esto tiene tiempo, no de tiempo, años. Entonces, díganme ustedes. Las calles están bien deterioradas y aún medias parapeteaditas porque realmente los vecinos se han abocado con escombros, asfaltos que sobran por allí, cositas, y hemos rellenado algunos huecos. Se espera que las autoridades puedan solucionar estas problemáticas que mantienen en zozobra a los habitantes del municipio Libertador. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. Así es, Edgardo, y el llamado es a las autoridades, en este caso municipales, para que atiendan esta queja que hacen los vecinos de esta zona. Nos vamos a ir ahora al estado Táchira porque los organismos de seguridad han instalado un sistema de inteligencia que involucra a la ciudadanía y a los empresarios, esto para detectar hechos delictivos. La tecnología junto a las cámaras de seguridad privadas han dado resultados positivos. Veamos el siguiente reporte. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, explicó que el sistema de inteligencia se basa en alerta temprana y patrullaje permanente. La comunidad, empresarios y comerciantes apoyan con la tecnología. ¿Qué significa eso? A veces los ciudadanos nos informan. Mire que por tal parte hay unos motorizados extraños, que en tal lado hemos visto tal o cual movimiento, etc. Por otra parte, la conexión entre el empresariado, que tiene sistemas internos de televisión, y la policía del Táchira, que tiene una conexión perfecta. El primer mandatario regional también resaltó los procedimientos contra el narcotráfico realizados por la Fuerza Armada. En 2 operativos fue incautada aproximadamente 1 tonelada de estupefacientes, a lo que se suman los pequeños golpes a bandas del narcotráfico. Solo anoche, en 2 puestos diferentes de la Guardia Nacional. En uno, 1,5 kilos, en otro, 9 kilos. Pero es que todos los días en Táchira damos pequeños, medianos o grandes golpes. Cuando sumamos los pequeños decomisos con los grandes decomisos, ya estamos llegando a las 3,5 toneladas. Bernal reiteró su amenaza a los narcotraficantes colombianos. Los traficantes desde Colombia, que ellos síganlo intentando y nosotros lo seguiremos capturando. Las declaraciones las ofreció el gobernador en el acto de ascenso de los funcionarios de la Policía Regional, donde también hubo reconocimientos por actuaciones contra el narcotráfico. En Táchira, Fabiola Niño, Televen.
Completamos este bloque con información de la prensa que circula en los estados de nuestro país. En este caso, tenemos una nota de la página web del periódico El Siglo. Comunidad de La Barraca reclamó soluciones ante crisis eléctrica. ¿Qué señalan acá? Bueno, durante la mañana de ayer lunes, vecinos de los sectores La Barraca, Barrio Belén, 11 de abril, Independencia y otras comunidades de la parroquia Madre María de San José, en el municipio Girardot, se concentraron de manera pacífica frente a la oficina de Corpoelec para exigir el cese de los prolongados cortes eléctricos que, según denunciaron, afectan gravemente su calidad de vida. Pasamos ahora a la prensa. Este periódico circula en el estado Lara. Lentitud y desidia reinan en obras del Hospital Central. Leemos acá que múltiples obras de remodelación permanecen paralizadas e inconclusas en el Hospital Central de Barquisimeto, generando molestias en usuarios y afectando también la operatividad de este centro asistencial. Amigos, nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero Televen. Son las 6:20 de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa nacional, reporte del tiempo y también algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ya venimos. Google avanza en la robótica con su nuevo modelo de visión, lenguaje y acción más avanzado Gemini Robotics 2, que agrega mejoras para extender el control inteligente de movimientos a todo el cuerpo, destreza avanzada a la hora de realizar tareas y colaboración entre múltiples robots. El gigante tecnológico ha dado a conocer la nueva capa de inteligencia que impulsará la próxima generación de robots verdaderamente adaptables, ya que podrán razonar sobre cada movimiento, desbloqueando una amplia gama de tareas. Los avances del modelo Gemini Robotics 2 destacan por permitir a los robots humanoides llevar a cabo acciones como caminar, agacharse, estirarse y manipular objetos con destreza. Mientras los modelos anteriores solo controlaban la parte superior del cuerpo del humanoide para realizar tareas sobre una mesa, Gemini Robotics 2 amplía la IA física a los movimientos de todo el cuerpo, demostrando un gran avance en la robótica. Ricardo Rad, Televen. Nos toca hacer revisión de información internacional y para eso tomamos una nota de Noti Américas. Está en Centroamérica este portal. Dice, el volcán de fuego de Guatemala aumenta su actividad y obliga a las primeras evacuaciones. Se señala acá que las autoridades informaron que este volcán, el más activo de la región, ha entrado en un nuevo pulso eruptivo sobre las 22:35 horas del día lunes, hora local, transcurridas 14 horas y media desde el inicio de la actividad volcánica. Asimismo, han confirmado que la actividad eruptiva del volcán ha evolucionado hacia una fase más explosiva, por lo que urge de forma inmediata comunicar a las comunidades cercanas, especialmente aquellas que están en un radio de 10 kilómetros, que activen los planes de respuesta y de evacuación. Vamos a revisar ahora Europa Sur, que nos dice miles de migrantes permanecen en Ceuta viviendo en las calles tras la crisis migratoria. Entre 2.500 y 5.000 personas que entraron ilegalmente desde Marruecos rechazan el retorno voluntario y subsisten gracias a la caridad ciudadana. Venimos ahora al continente americano, vamos a revisar información del diario La República. Este periódico circula en Perú. Keiko Fujimori anuncia que evaluará otorgar gracia presidencial a Alejandro Toledo. La presidenta señaló que su gobierno está evaluando el pedido de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo y que considerarán los factores técnicos, médicos y también los humanitarios. Agregó que antes deberá conformarse la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales para poder iniciar el análisis correspondiente.
Bueno, y nos toca hacer revisión de las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en estados como Bolívar, Amazonas, Guárico, Delta, Amacuro, La Guaira y Falcón. Barinas presenta abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima de 22 grados, temperatura máxima de 31, mientras que Mérida tiene abundantes precipitaciones, temperatura mínima de 6 y una temperatura máxima de 24 grados. Maturín es la última ciudad que vamos a revisar. Se encuentra despejado. La temperatura mínima es de 23 grados y la temperatura máxima de 34. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de este día. Para más información ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Bueno, y seguimos con la revisión de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Están en sintonía en este momento. Rondón en Colombia, Jesús en La Barraca en Maracay, Francis en La Guaira, Mabel en Margarita, Luis María en El Orza en el estado Apure, Pipo en Valle de Guanape, Alfredo dice que extraña Venezuela, seguramente se encuentra fuera del país. Hilario y Liliana, Edgar está en San Carlos, por acá Insta está en La Guaira, Marco en Barinas, Luis en Trujillo, Isaura en Calabozo, Melania en San Felipe, Mariela está en La Pastora, le enviamos un abrazo grande a la señora Mariela. Y por acá Eldrid dice que en Maracay van 10 horas sin luz en la zona que se conoce como La Morita. Bueno, agradecemos a todos sus mensajes la mañana de hoy. Nos vamos a ir también a la cajita interactiva para conocer qué otras denuncias hay la mañana de hoy. Bueno, frente a la estación del metro de Maternidad, la gente bota basura, un llamado a la ciudadanía. Así es, convivencia ciudadana, es muy importante. Más de 3 meses y aún no terminan trabajos en un trayecto corto en la vía del Junquito, La Yaguara. Señalan acá que puede ser por negligencia. Bueno, habrá que ver allí qué respuesta tienen las autoridades ante esto. Y también acá en la Sabana de Maldonado, esto es en el estado Coro, los cortes eléctricos son constantes. Alicia Palacencia manda este mensaje. Tenemos muchísima más información acá en el noticiero Primera Emisión. Fíjense lo siguiente, ¿qué cambios climáticos se registrarán en Venezuela durante la llegada del fenómeno Super Niño? Nuestro reportero Daniel Álvarez consultó a un especialista y nos tiene toda la información. Diversos eventos religiosos como la celebración de la Virgen del Valle toman un sentido especial tras los sismos. Nuestros corresponsales, tanto en Nueva Esparta como en Anzoátegui, nos detallan cómo serán las actividades este año. En un reporte especial les explicaremos por qué un comentario negativo en las redes nos duele tanto y cómo proteger nuestra paz mental. México decomisa más de 4 toneladas de cocaína en la costa del Pacífico. Hoy tendremos como invitados a Pablo González, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, y también a José Gregorio Chacón, él es arquitecto, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela. En los deportes, las grandes ligas anunciaron oficialmente a los peloteros más destacados del mes de julio. Esto y más en la primera emisión del Noticiero Televen. Nos toca ahora hacer contacto con Adrián Barros para ver qué más tendremos más adelante, por supuesto. Hola Adrián, buenos días. Hola Ricardo, ¿te dejaron solo el día de hoy? Sí señor, aquí estamos. Bueno, buenos días. Un gusto compartir esta jornada informativa contigo el día de hoy. Buenos días, señores televidentes. Un placer acompañarles a esta hora de la mañana. La Guardia Nacional fue fundada el 4 de agosto de 1937 durante el gobierno del Eleazar López Contreras, con el objetivo de defender el territorio venezolano y el orden interno de la nación. Un día como hoy. Hacemos como siempre una pausa para publicidad. Más adelante en Estados Unidos, incendios forestales sin contención han consumido más de 3.000 hectáreas. Volvemos con esto y más en minutos. El silencio podría aportar beneficios para la salud cerebral, aunque los expertos advierten que aún se requieren más investigaciones para confirmar algunos de sus efectos en humanos.
Diversos estudios han demostrado que pasar tiempo en ambientes silenciosos ayuda a reducir el estrés, favorece la concentración y facilita el procesamiento de la información y la consolidación de la memoria al disminuir la sobrecarga de estímulos externos. Además, una investigación científica publicada por la revista Brain Structure and Function encontró que ratones expuestos a periodos de silencio desarrollaron un aumento en la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, región del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, los autores aclaran que estos resultados fueron obtenidos en modelos animales y no permiten concluir que el mismo proceso ocurre en las personas. Mientras la evidencia continúa evolucionando, los especialistas coinciden en que reservar momentos de tranquilidad y reducir la exposición al ruido excesivo puede contribuir al bienestar mental y al funcionamiento saludable del cerebro. Adalys Freites, Televen. Continuemos con las informaciones. Los expertos estiman que el fenómeno meteorológico Super Niño genere cambios climáticos globales que también naturalmente afectarán a Venezuela. Se espera que se eleven las temperaturas y aumente la sequía en diversas zonas del planeta. El Super Niño es el fenómeno del niño amplificado. Este último ocurre cada 7 a 11 años, pero ahora se presenta en menos de 5 a 7 años, lo que intensifica los fenómenos climáticos. Puede causar lluvias o sequías. ¿Por qué se dice super? Porque la diferencia históricamente en el niño es de aproximadamente 1,5 grados, máximo 2. Se está registrando y se tiene estimado que el de este año estaría alrededor de 3,5 grados centígrados. Estamos hablando de una cantidad enorme de calor y de energía. Se catalogaría como un evento seco en cuanto al régimen de lluvias. En algunas ocasiones, el 50% de las veces ha sido bastante seco en cuanto a lluvia o lluvias deficitarias, y tan solo una vez ha estado por encima del promedio. Así que no necesariamente cuando hay un evento del Niño significa que va a haber sequía. Se espera una intensificación de fenómenos climáticos. Va a llover muchísimo en la zona occidental de los Andes, pero en la zona oriental, donde estamos nosotros aquí los venezolanos, más bien lo que no vamos a tener es una sequía todavía más salvaje. ¿Qué afecta eso al sistema eléctrico nacional? Recordemos que el 70% de la energía eléctrica venezolana viene de la zona del Alto Caroní, dígase Macagua, Curi y Tacoma. Estiman racionamientos de energía para la distribución. Felizola señaló que el parque termoeléctrico está a menos de 30% de la capacidad instalada. Podría empeorar muy severamente si no se toma la administración correcta de carga. Entendamos que en Venezuela no se administra el recurso, se administra la escasez. Este fenómeno también afectará la producción en el campo debido a la evaporación del agua. El agua disponible para los embalses, uso hidroeléctrico, acueducto y riego. Por lo tanto, también hay un efecto en la agricultura muy importante, ¿no? En los últimos 77 años solo han existido 4 eventos de este tipo. En el año 1972, en el 82, en el 97 y en el 2015. ¿Y qué efecto ha generado esos eventos catalogados como muy fuertes? Bueno, en algunas ocasiones, el 50% de las veces ha sido bastante seco. Recordaron que es importante aprobar el proyecto de ley de energía eléctrica que está en la Asamblea Nacional para permitir la participación privada en la recuperación del sistema de energía. La recomendación a los venezolanos es hacer un uso racional y eficiente de la energía eléctrica, tanto en el hogar como en los sitios de trabajo. De esta manera se puede evitar sobrecargar las centrales hidroeléctricas. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Gracias, Daniel. Frente al Super Niño, el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López, anunció la creación de un consejo de seguimiento con la agroindustria y productores de todo el país para blindar la producción de alimentos. Esta medida busca coordinar planes de contingencia ante la advertencia de una distribución irregular de las lluvias y un adelanto severo de la sequía en Venezuela, variables que comprometen de forma directa los ciclos de siembra y la cadena interna de suministro de alimentos.
Durante una mesa de trabajo con el sector económico para repotenciar el comercio exterior, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, supervisó la exportación de café a Estados Unidos y destacó que en lo que va de año el comercio de café ha crecido más de 60%. Ha tenido un impulso especial, se ha incrementado un 62%. Y Mérida, bueno, es uno de los principales estados productores de café, entre ellos campeón también en café de especialidad. Este cargamento va para los Estados Unidos, pero nuestro café también está llegando a España, a Serbia, a Siria, a Rusia, Italia, Alemania, Turquía, Bélgica, Australia, Países Bajos y Japón. Rodríguez también resaltó un crecimiento del 9% en la actividad pesquera durante el primer semestre de este año. Exportación de algas, pulpo y pescado variado. Muy importante. Este es un sector que se está desarrollando y que también ha encontrado nuevos mercados, los productos venezolanos del mar en Asia, en nuestro hemisferio. Muy importante porque estamos diversificando la economía. Y el estado de Nueva Esparta, sin duda, es un estado epicentro de la actividad pesquera. La captura de pulpo de todo el país, el 61% está en Nueva Esparta. Tiene mucho peso. La presidenta encargada también valoró el aumento de las exportaciones de productos derivados del cartón como portavasos y cartones de huevos. No solamente para el abastecimiento interno, sino también para la exportación a la costa este de los Estados Unidos, a Centroamérica, otros países, cartones para los huevos, cartones para el traslado de los vasos plásticos. Sus productos llegan al Caribe, llegan a Centroamérica, llegan a los Estados Unidos y llegue lo hecho en Venezuela. Rodríguez también insistió en la necesidad de consolidar la simplificación de trámites y desarrollar plataformas tecnológicas que beneficien a productores y comerciantes. Destacó además que la reanudación de relaciones consulares permitirán fortalecer el comercio con otros países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la petrolera Chevron regresó a Venezuela con una capacidad operativa consolidada y fortalecida, lo que traerá un gran beneficio para otras empresas en el sector energético. A través de sus redes sociales, Trump atribuyó el éxito de la empresa en territorio venezolano a las políticas implementadas por su administración, insistiendo en que su país se ha visto altamente beneficiado por el progreso de la industria petrolera. Mantiene grandes expectativas de crecimiento y aprovechó para pedir una reducción inmediata de los precios del combustible. Cambiamos de tema. La cifra oficial de fallecidos por los terremotos del pasado 24 de junio ascendió a 6.125, lo que representa un aumento de 579 víctimas respecto al balance anterior ofrecido el pasado 24 de julio por el Gobierno Nacional. El número de rescatados no registró variación, quedando en 6.462, mientras que casi 61.000 han sido atendidas en hospitales. El boletín precisa que han sido evaluadas 43.679 viviendas, 23.325 de ellas fueron definidas como habitables y 6.433 catalogadas en alto riesgo. Hasta ahora se han recogido 346.75 toneladas de escombros, lo que representa el 16,51% del total. La recién aprobada ley de régimen especial de arrendamiento de vivienda podrá ser aplicada en al menos 400.000 inmuebles. Así lo aseguró la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante la entrega de 87 viviendas a familias afectadas por los terremotos. Eso va a permitir que muchas viviendas que ahorita estaban paralizadas, congeladas, puedan salir al mercado inmobiliario con una ley que distribuye las cargas y que permite que la relación sea ganar-ganar, tanto para las personas que están buscando para alquilar como para los propietarios. Que en esta circunstancia especial derivada del doble terremoto, las familias puedan acceder al mercado inmobiliario de alquiler. Rodríguez también destacó que la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad se encuentra estudiando y limpiando terrenos para la construcción de nuevas viviendas, adicionales a las 4.000 que se prevén entregar
hasta finales de este año. Por su parte, el alcalde del municipio de Chacao de Caracas, Gustavo Duque, afirmó que al menos 5.000 edificios sufrieron daños significativos por el doblete sísmico. Según un censo realizado en la jurisdicción, explicó que en la primera etapa del plan de reconstrucción atenderán los hogares de los ciudadanos mayores de 65 años. La alcaldía sola no tiene la capacidad económica de hacer toda la reparación de todas estas cantidades que les acabo de anunciar. Es por ello que a través de este censo hemos logrado ya determinar al detalle, saber exactamente cuántos apartamentos en esta primera etapa vamos a atender. Y lo estamos haciendo a través de la priorización de los adultos mayores. Cada vez que recorremos nuestros edificios, vemos con sentimiento y con dolor que hay matrimonios que están entre los 65, incluso los 100 años, que dependen de una pensión. ¿Cómo vamos a pedirle a un abuelo que vive de una pensión o de una remesa que a veces le llega y a veces no, de sus familiares que están afuera, que reparen su apartamento? Duque indicó que en esta fase inicial arrancarán con más de 40 edificios y aproximadamente 1.500 apartamentos. Además, estima que dentro de 3 meses ya hayan sido atendidos todos los casos de los ciudadanos que se encuentran provisionalmente en los hoteles del municipio. De acuerdo con el informe preliminar de la Conferencia Episcopal Venezolana, al menos 94 estructuras religiosas en todo el territorio nacional sufrieron las consecuencias de este doblete sísmico. Las diócesis más afectadas son las de Maracay, Caracas y La Guaira, que acumularon el 64% de los daños. Se contabilizan 85 templos, 6 casas parroquiales y de retiro, un hospital, un seminario y un despacho. La lista de diócesis y arquidiócesis golpeadas por los sismos incluye también las de San Felipe, Valencia, Los Teques, Barquisimeto, Puerto Cabello y Coro. En el texto, la Asamblea de Obispos Venezolanos confirmó su preocupación por la vida y salud de los afectados y por la salvaguarda de los sitios sagrados y las imágenes veneradas por la feligresía católica. Señalaron que el registro de daños se encuentra en actualización. Cambiando de tema, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Juan Crespo, propuso al Ejecutivo Nacional crear un fondo de emergencia para subsidiar salarios por 6 meses a trabajadores afectados por la paralización producida por los terremotos de La Guaira. Solicitamos muy responsablemente al Ejecutivo Nacional y al Ministerio del Trabajo que otorguen una transferencia monetaria directa equivalente a un salario digno a todos los trabajadores formales e informales cesantes debido al sismo por un periodo inicial de 6 meses por lo menos. Crespo solicitó implementar una medida de inamovilidad laboral especial que impida despidos bajo la figura de fuerza mayor, así como la entrega de bonos de contingencia, alimentos, atención médica y apoyo psicológico. Un avión militar peruano repatrió este lunes a 10 ciudadanos damnificados por los terremotos de Venezuela, incluyendo a 2 menores de edad en situación de vulnerabilidad, quienes fueron recibidos en Lima por la presidenta Keiko Fujimori. El vuelo de la Fuerza Aérea de Perú también sirvió para concretar la expulsión de 3 ciudadanos venezolanos que cumplieron condenas por tenencia ilegal de armas en territorio peruano. El canciller Carlos Espa precisó que estas operaciones fueron posibles gracias a la reciente reapertura de los consulados en Venezuela. Por su parte, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Belaúnde, anunció un control fronterizo estricto para evitar el ingreso a su país de criminales. Volvemos a Venezuela. La diócesis de Barcelona, en el estado Anzoátegui, informó que este año no habrá fiestas en honor a la Virgen del Valle. Las actividades se concentrarán en lo religioso, en solidaridad a las víctimas de los terremotos. Cada templo, cada capilla, cada gruta o comunidad realizará vigilias de oración y recolección de insumos para las víctimas, que serán gestionados a través de Cáritas de Venezuela. Una jornada de solidaridad, oración y fe en honor a la Virgen del Valle. Esta jornada será el mejor regalo que como hijos podremos dar a nuestra madre en su cumpleaños. Las fiestas tradicionales como la Gran Misa Central en la orilla de la playa o la serenata previa al 8 de septiembre se realizarán en las iglesias,
convirtiéndose en vigilias de oración por Venezuela. Sería, consideramos todos, indolente en un momento como esto, hacer grandes gastos, porque todo tiene un valor económico, en este tipo de celebraciones que bien sea se merece nuestra Virgencita del Valle, en un momento en que nuestros hermanos están sufriendo de tantas carencias y necesidades y un profundo dolor luego del sismo o el doble sismo que se generó en Venezuela el pasado 24 de junio. El pasado sábado, la Virgen del Valle en Lechería bajó de su nicho para recorrer las iglesias y comunidades donde se realizarán novenas dedicadas a las víctimas de los terremotos. Una de las tradiciones que sí se mantendrá será el paseo de la Virgen por el mar con los pescadores, luego de la misa principal. Además, la serenata de la Virgen será convertida en una gran jornada de oración, una vigilia donde vecinos de diferentes zonas o diferentes municipios del estado participarán en cada una de sus iglesias, elevando una oración por Venezuela. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Gracias, Jesús. En Nueva Esparta, Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la diócesis de Margarita, también anunció que las festividades en honor a la Virgen del Valle tendrán este año un tono profundamente religioso y austero en respeto a las familias afectadas por los sismos. El monseñor enfatizó que la realidad que vive Venezuela exige a la Iglesia y a los devotos concentrarse en la oración, la fraternidad y el apoyo mutuo. Por ello, se dejarán a un lado los grandes festejos para priorizar el acompañamiento al dolor ajeno y la recolección de ayuda para quienes más lo necesitan. Vamos a tener todas esas celebraciones, como es lógico, las celebraciones litúrgicas, vamos a tener pues la misa, vamos a tener las peregrinaciones de la parroquia. Han solicitado mucha gente pues intervenir. Lo que se le va a quitar es el tono rumbero, festivo, porque creo que estamos de duelo y no parece lógico que en estas circunstancias nosotros aquí, en este corazón espiritual del oriente de Venezuela, vamos a decir, demos un tono distinto a lo que hay en el corazón. No es que no vamos a trabajar, estamos trabajando todos. ¿Tenemos esperanza? Mucha. ¿Tenemos deseos de reconstruir? Muchos. ¿Tenemos deseos de acompañar y escuchar? Muchos. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la ayuda, Dios nos da ese corazón solidario. Sin embargo, eso no quiere decir que no manifestemos externamente lo que tenemos en el corazón. Y una manera de festejarlo pues es esa. Monseñor Castro Aguayo subrayó que el mejor tributo a la patrona del oriente venezolano será la caridad. Hizo un llamado a la feligresía a vivir esta festividad con el corazón, rezando el Santo Rosario y participando activamente en las Eucaristías. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Gracias, Lisbeth. La estabilidad de una nación depende en gran medida de la firmeza de sus instituciones y de la claridad de sus mayorías. Lo que ocurre actualmente en España se ha convertido en un caso de estudio global sobre los riesgos extremos de la fragmentación parlamentaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se tambalea en un laberinto legislativo, un gobierno acorralado que, al carecer de mayoría propia sólida, depende del chantaje sistemático de micropartidos e ideologías marginales para sostenerse en el poder. Veamos el siguiente análisis. Cuando las reglas de juego de una democracia permiten que el interés general quede subordinado al interés de pequeñas facciones, la gobernabilidad se distorsiona. En España, el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado el parlamentarismo a un punto crítico, la cesión constante de fuerzas minoritarias separatistas y de extrema izquierda a cambio de votos de investidura. Llevar micropartidos con agendas locales o extremistas al centro de la toma de decisiones paraliza al Estado. Formaciones con porcentajes mínimos de representación terminan dictando la política económica, judicial y territorial de toda una nación, convirtiendo cada ley en una subasta legislativa. El resultado directo es el bloqueo. Sin un proyecto de país unificado, el gobierno se ve forzado a prorrogar presupuestos y a sufrir derrotas constantes en el Congreso. La aprobación de leyes ya no responde a un bienestar común, sino a concesiones procesales, financieras y de impunidad penal diseñadas a la medida de los socios del Ejecutivo.
El afán de conservación del poder a toda costa desmantela la institucionalidad. Para complacer a los micropartidos que lo sostienen, el poder central cede competencias clave del Estado, debilita el marco legal y erosiona el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. El caso español es una advertencia clara para las democracias modernas. Cuando el diseño parlamentario permite que el gobierno de un país sea rehén de minorías radicales que no responden al interés de la mayoría nacional, el resultado es la parálisis institucional, la pérdida de credibilidad y el colapso de la gobernabilidad. Muy bien, momento de una pausa para publicidad. Al regreso conoceremos las reacciones en la calle sobre el nuevo proceso de negociación en el país. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su conformidad con el inicio de las conversaciones entre representantes del gobierno venezolano y de la Asamblea Nacional de 2015 pautadas para esta semana. Insisten en que el proceso de diálogo representa una meta del cronograma estadounidense para nuestro país. De acuerdo con el portavoz del organismo, Thomas Pigot, la administración Trump espera que las propuestas que resulten del diálogo se traduzcan en resultados tangibles para los venezolanos en materia de recuperación económica, libertad política y fortalecimiento institucional. Asegura que el gobierno estadounidense apoyará cualquier iniciativa liderada por Venezuela con miras a atender las necesidades urgentes de la población afectada por el doble terremoto del pasado mes de junio. Por su parte, la Asamblea Nacional de 2015 expresó su satisfacción por el respaldo manifestado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a la iniciativa política orientada a promover un encuentro entre los distintos actores políticos venezolanos. A través de un comunicado, el Parlamento opositor aseguró recibir con beneplácito el pronunciamiento de Washington al considerarlo un impulso para avanzar en una nueva etapa de negociación. La directiva afirmó asumir este proceso con compromiso histórico, enmarcándolo en una estrategia de 3 fases orientada a la estabilización, la recuperación económica y la reconciliación política. Sostienen que el objetivo central es fortalecer las instituciones, ampliar las libertades y consolidar una transición pacífica hacia la democracia en nuestro país. Y el primer paso de la mesa de diálogo entre la Asamblea de 2015 y la representación del gobierno encargado podría ser el desarrollo de una agenda de trabajo ampliada, mientras las reacciones sobre el proceso varían. Para el exdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno del UCAP, Benigno Alarcón, el nuevo mecanismo de negociación no pudo cumplir formalmente con su instalación el pasado 1 de agosto y la llamada anunciada por ambas delegaciones fue el primer intento de contacto. Queda pendiente el desarrollo de la agenda. Porque lo que nosotros tenemos son 3 enunciados muy amplios, muy generales, que terminan no diciendo nada. Y creo que las primeras reuniones se van a dedicar justamente a eso, a armar la temática, a armar la agenda que se va a hacer. Y creo que ya hay que tener mucho cuidado porque una mesa que sirve para todo termina no sirviendo para nada. La presencia de Estados Unidos puede influir en la dinámica y en los resultados de este nuevo diálogo. En principio, los logros de este proceso podrían verse en los próximos 4 meses. Esto basado en declaraciones previas de algunos protagonistas de la mesa. La tarea hecha para mí implica tener un acuerdo que concluya con un cronograma electoral, con un nuevo Consejo Nacional Electoral ya formado y en funciones, un Tribunal Supremo de Justicia reestructurado y el tiempo que ellos se dieron fue finales de este año. Eso no implica que antes de finales de año no veamos nada. La mesa de negociación tiene que ir entregando resultados progresivamente y de manera muy rápida en la medida que se vaya reuniendo. Y algo que es predecible es que uno de los primeros resultados que vamos a ver, ojalá sea así, va a ser liberación de presos políticos. No sé si de todos, pero creo que sí de una buena parte. Y justamente los familiares de los presos políticos esperan que esa medida se active. Cuando se habla de derechos políticos, creemos que allí va a estar incluido. Sin embargo, como ha ocurrido en otras oportunidades, lo que no se nombra prácticamente no existe, ¿no? En una discusión como esta debe ser prioridad porque además ha sido una de las principales demandas durante muchos meses. En la calle, las opiniones sobre la mesa de diálogo varían. Por supuesto que va a ser positivo. Eso es lo que estamos esperando hace tiempo, pues. ¿Me entiendes? ¿Cuáles deberían ser las prioridades?
primeramente el salario de los trabajadores. No, eso no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no nos inspira confianza. La verdad que yo no le veo que sea la tostada en eso. Porque dicen una cosa, dicen otra, a la final fue una llamada telefónica lo que se hicieron y uno no sabe nada, uno está en el aire. Aquí lo que es los problemas que tenemos que solucionar. Para los especialistas, el éxito de este diálogo dependerá de que sus acuerdos perduren más allá de quien se encuentre en la presidencia de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Mardoley Prin, Televen. Por su parte, el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, aboga por un diálogo amplio que devuelva la democracia y resuelva la crisis de los venezolanos. El mandatario regional expresó que cree en el éxito de la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición, destacando que el diálogo debe ser un proceso de carácter inclusivo y sólido y orientado a la solución de los problemas reales de la ciudadanía. Aspiramos que sea un diálogo en el que se puedan abordar importantes problemas que están afectando a los venezolanos, como por ejemplo el empleo, que la plata alcance, el tema de los servicios públicos de salud, los servicios de energía eléctrica pública, que se acaben los apagones, el problema del crédito, la vivienda, las carreteras, es decir, que se aborden problemas de los venezolanos y que esa mesa de diálogo, como dije, apoyada por los Estados Unidos y por la comunidad internacional, tenga éxito, que sea vigorosa y que nos permita restablecer la democracia que nosotros hemos estado aspirando y que Venezuela vuelva a ser el gran país de las Américas que antes fue. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Por su parte, el presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, Antonio Ekarri, advirtió que sin un plan de reconstrucción nacional, el diálogo para la transición política en Venezuela va a fracasar. Insiste en que se debe abordar lo que califica como una tragedia continuada antes de los terremotos. Sin reconstrucción, sin sistema eléctrico, sin reconstrucción de los servicios públicos, sin reconstrucción de la salud, sin reconstrucción del salario, sin reconstrucción de las condiciones mínimas del venezolano, la transición fracasa y lo que viene es pobreza y violencia. La democracia no va a llegar por medio de la violencia. La democracia no va a llegar por medio de la pobreza. La democracia va a llegar precisamente de la mano de la transición. Todos tenemos que apostar y ponerle el hombro a la transición, pero la transición tiene que tener rostro humano. Ekarri dirigió su mensaje a las partes involucradas con especial hincapié en el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al tiempo que lamentó que el pasado 1 de agosto solo se produjeran anuncios y se postergara la reunión. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, saludó las recientes reconexiones diplomáticas con Chile y República Dominicana. Y que ojalá se regularicen todas las relaciones y que entiendan los que aún no han dado ese paso para regularizar relaciones, que aquí estamos nosotros, seguimos aquí, pues somos los mismos, después de mucho tiempo seguimos siendo los mismos. Cabello también confirmó la participación de varios equipos del partido en la comisión que el Ejecutivo designó para el tratamiento de la emergencia eléctrica producto del fenómeno meteorológico Super Niño. La Federación Nacional de Transporte solicitó al Ejecutivo instalar mesas de trabajo con el objetivo de presentar propuestas que permitan lograr mejoras inmediatas para el gremio. Dirigentes del sector señalan que más del 60% del parque automotor presenta fallas. Esta situación les impide cubrir la totalidad de las rutas establecidas en las distintas comunidades del país. Ante esta crisis, ante este problema, yo creo que debemos buscarle una solución. Los órganos rectores, llámese ayuntamiento, llámese alcaldía, llámese gobernación, llámese gobierno nacional, en este caso se lo estamos pidiendo a la máxima autoridad venezolana, que debemos buscarle políticas de transporte para rescatar el sistema de transporte, no solamente para beneficiar al trabajador del transporte, que es pueblo también, sino que las penurias que está pasando todo el pueblo venezolano porque no consigue cómo trasladarse a sus hogares, a sus centros de trabajo, y definitivamente esto hay que hacer algo para
rescatarlo. Respecto al pasaje urbano, el gremio mantiene la expectativa de que el Ministerio de Transporte retome las discusiones para concretar el ajuste de tarifas que ellos han planteado. Por último, solicitaron atender las fallas en la distribución de gas natural vehicular en las estaciones de servicio. Destacaron que en el caso del Estado Lara, más del 50% de los transportistas asegura tener graves problemas al momento de equipar las unidades. Ramón Vélez, Televen. En horas de la noche de este lunes, habitantes de varios sectores del norte y sur de Valencia, en Carabobo, salieron a las calles a protestar por los cortes de energía eléctrica. Con ollas en las manos o tocando cornetas con sus vehículos. Así protestaron la noche de este lunes vecinos de zonas como Trigal Norte, Parcelas del Socorro y Bella Florida en la ciudad de Valencia, quienes cansados de los cortes eléctricos decidieron tomar las calles. Estamos aquí, la comunidad, unidos y organizados, porque queremos luz, ya estamos cansados. 2 veces se ha ido la luz hoy, 10 horas consecutivas. ¿Hasta cuándo? En otros sectores de municipios como Naguanagua, San Diego y Guacara, los vecinos también denunciaron que los cortes eléctricos programados para 5 horas se habían extendido por 3 y hasta 4 horas más. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio, Yaguare, Televen. Vamos a otro punto de nuestra geografía. Autoridades del terminal de pasajeros de Maturín, en Monagas, estiman movilizar a más de 300.000 personas durante la temporada de vacaciones 2026. El Frente Preventivo se encuentra con nosotros en el terminal interurbano de Maturín con 74 funcionarios día a día en evaluación, en el control de higiene y confort de cada una de las unidades. También se encuentra con nosotros los compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana, la PNB, la Policía Municipal. Massa detalló que en el inicio de este periodo vacacional ya se han desplazado más de 13.000 pasajeros dentro y fuera de la entidad monaguense, donde tuvimos un avance significativo hacia lo que son los municipios Caripe, San Antonio, Aragua, Punta de Mata y Caripito. Hemos tenido una movilización casi de 7.800 personas hacia estos municipios como tal. Manifestó que un equipo de 16 funcionarios de la Secretaría Única del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se mantiene desplegado en el lugar para facilitar el proceso y la emisión de permisos de viaje. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. En el estado Lara, autoridades del municipio Iribarren instalaron mesas de trabajo para evaluar y planificar el crecimiento urbano de la jurisdicción. El objetivo principal es regular la construcción de edificaciones bajo criterios de seguridad. En este encuentro participaron gremios e instituciones claves, tales como la Dirección de Planificación y Control Urbano y el Colegio de Ingenieros en el estado Lara. El propósito fundamental es garantizar la máxima seguridad estructural ante el desarrollo de nuevas construcciones en la ciudad de Barquisimeto. Y hemos orientado a los compañeros concejales, concejalas, revisar los instrumentos jurídicos, en este caso las ordenanzas, poder revisarlas y adecuarlas, porque nada es estático en los tiempos. Por otra parte, el presidente de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Luis Jiménez, informó que los municipios Iribarren y Palavecino se mantienen como pioneros en la implementación de la microzonificación sísmica. Es importante que a la luz de los eventos ocurridos el 24 de junio del 2026, este conversatorio nos orienta en las acciones que debemos dar para la revisión de las normas, asumir el empleo, no solo en la totalidad de ambos municipios, sino en todas las áreas que están bajo la acción de los sistemas de falla. Por último, los representantes de Funvisis instaron a la población a promover y a educarse en la cultura sísmica. Recordaron que el 70% del territorio nacional es vulnerable debido a la presencia de fallas geológicas. Ramón Vélez, Televen. Gracias, Ramón. Con el inicio formal de la temporada de pesca continental en Calabozo, en el estado Guárico, se otorgaron financiamientos a más de 130 pescadores de la zona. Esta iniciativa busca repotenciar la actividad productiva en la región. Quienes se dedican a la pesca en ríos y embalses. Con estos 87 nuevos motores pueden ampliar su ruta de pesca y mejorar el acondicionamiento de las especies en las 2 nuevas salas de procesamiento que recibieron, y en las cuales trabajarán con los equipos de higiene que les fueron adjudicados.
La gente paga los motores en Guárico, retorna la misma cantidad de motores a Guárico. En un motor que es una de las mejores tecnologías. Vamos a abrir formalmente el programa de pesca en embalse para llevar ese ordenamiento pesquero a cada una de las comunidades. Primero, formalizar la ejecución de la actividad productiva. Lo segundo, asegurarnos que la actividad productiva se lleve acorde con el resto de las autoridades regionales. El repoblamiento de todos los embalses en el estado de Guárico. Recibiendo financiamiento para mejorar nuestras capacidades de captura y con la visión a futuro de ser productores piscícolas. La repoblación de especies en los espejos de agua es otra de las labores que se están llevando a cabo con miras a garantizar esta proteína en los ciclos venideros. Hicimos una primera producción y ya contamos con 200.000 alevines de coporo para que hagamos una distribución en el resto de los embalses. Vamos a seguir produciendo también cachamas desde el laboratorio piscícola que hemos recuperado en la empresa socialista de riego Río Tiznado. Hemos rescatado una planta procesadora de alimentos en Zaraza y la vamos a poner a producir a toda su capacidad. Se anunció también la entrega de alevines a lagunas comunales y la capacitación del personal sobre la cría y engorde de las variedades a reproducir. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. En el estado Anzoátegui, médicos cardiólogos se mantienen en alerta ante el aumento de eventos cardiovasculares en pacientes cada vez de menor edad en los últimos años. Aseguran que factores como el estrés, sedentarismo y consumo de alimentos ultraprocesados incrementan el riesgo de un infarto. Los especialistas señalan que si hay fatiga sostenida, dificultad para dormir o respirar, estrés, sensación de mareo, antecedentes familiares, entre otros, es importante hacerse un descarte completo, al menos una vez al año. Es importante acudir al médico cardiólogo para evaluar el corazón, mínimo una vez al año, para definir cómo está tu corazón. Así como cuidamos nuestro celular, nuestro carro, es importante cuidar nuestro corazón. Dicen que crear hábitos saludables en la rutina diaria puede disminuir el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares y garantizar el buen funcionamiento del organismo. La generación Z es desde donde empezamos, de 30 años para acá. Hay mayor exposición a las pantallas, ha disminuido la exposición y la realización de ejercicio, deporte, el hecho del uso de transgénicos que ha ido en aumento por el mismo marketing. Todo eso ha llevado a que tengamos mayor sedentarismo, menos ejercicios, mayores problemas de obesidad y metabólicos. Dormir al menos 8 horas, practicar ejercicios de respiración, ayuda a disminuir la ansiedad y otros factores que pueden llevar a eventos cardiovasculares. No hay excusa para no realizar actividades físicas. Buscar gimnasios al aire libre, parques, plazas o avenidas donde se pueda caminar, trotar o realizar cualquier tipo de actividad física puede marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad. Cuida tu corazón. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Usted publica algo con ilusión en sus redes sociales y recibe decenas de mensajes, pero hay un solo comentario crítico o sarcástico y ese único mensaje es el que le queda grabado todo el día. ¿Por qué nos pasa esto? Hoy les mostramos la explicación neurobiológica de por qué la negatividad digital nos duele tanto y cómo proteger nuestra paz mental. Ricardo Salmerón está de nuevo en el estudio para abordar este tema. Hola, Ricardo. Hola, Adrián. Saludos, amigos televidentes. Fíjense, sentirse afectado por la hostilidad en pantalla a pesar de tener otros comentarios positivos no es una debilidad. La neurociencia explica que nuestro cerebro evolucionó con un sesgo de negatividad. Este fenómeno, explicado por el doctor John Cacioppo de la Universidad de Chicago, describe que nuestro cerebro recuerda más los acontecimientos malos que los buenos. Por ejemplo, ante una burla en Internet, la zona del cerebro que procesa el dolor físico se activa interpretando la crítica como una amenaza real. Esto genera un pico de cortisol que opaca por completo las interacciones positivas.
Esta respuesta fue confirmada por un estudio de la Universidad de Warwick, publicado en la revista Reportes Científicos, y es que recibir comentarios negativos en redes aumentan de forma inmediata la ansiedad y deteriora el estado de ánimo. La investigación probó que hombres y mujeres sufren por igual este golpe psicológico, pero confirmó que los adultos jóvenes son los más vulnerables al estar aún consolidando su identidad social. Para mitigar este impacto emocional, los especialistas sugieren hacer una pausa de 10 segundos, es decir, no responda desde el impulso. Detenerse a respirar le da tiempo para recuperar el control y desactivar la ansiedad. Además, no olvide que el anonimato hace que la gente sea más cruel en Internet que en persona. Es importante recordar que la agresividad habla de las frustraciones de quien escribe, no del valor de la persona que recibe la crítica. Por último, ejerza el control activo de sus redes. Silenciar, bloquear las interacciones dañinas es una gran forma de protegerse. Las redes sociales no miden quién es usted ni lo que usted vale. Un comentario negativo altera a su cerebro momentáneamente, pero no define su realidad. Recuerde que su salud mental vale más que cualquier algoritmo y que el filtro más importante en la vida es el respeto con el que usted trata tanto a los demás como a sí mismo en su día a día. Volvemos al set principal. Bueno, gracias Ricardo Salmerón. Momento de revisar ahora los números que mueven al país con Fabián Campos en Flash Económico. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a desmontar uno de los grandes mitos del éxito, la idea de que hacer más siempre da más resultados. Hoy te relato por qué a veces tu esfuerzo extra te está haciendo perder dinero y energía gracias a la implacable ley de los rendimientos decrecientes. Empezamos. En la economía práctica existe una ley universal que rige todo lo que producimos, la ley de los rendimientos decrecientes. Esta norma nos dice que si tienes una base fija de recursos y empiezas a añadirle más esfuerzo, más horas o más personal, al principio tus resultados se disparan. Pero llegará un punto inevitable donde cada unidad extra que agregues te dará un beneficio menor. Y si te excedes, tus resultados van a empezar a caer. Vamos a llevarlo al día a día. Imagínate que tienes un horno pequeño para hacer pan. Si contratas a un panadero, haces 10 panes. Si contratas a 2, quizás haces 20. Pero si metes a esos 6 panaderos en la misma cocina, con el mismo horno, se van a tropezar, se quemarán los panes y la producción va a caer. Eso es el rendimiento decreciente. Lo mismo ocurre en el mundo corporativo, especialmente en áreas como las ventas y el análisis de datos. Si una empresa consultora contrata una lista de datos expertos, sus reportes mejoran la estrategia y las ventas suben. Si contratan a 3, cubren más terreno, pero si son muchos, el trabajo se vuelve ineficiente. ¿Qué puedes hacer hoy para trabajar de forma inteligente y no caer en rendimientos decrecientes? Toma nota de estas 3 acciones. Ponle un tope de eficiencia a tu estudio y trabajo. Por ejemplo, si eres un estudiante universitario que está investigando, debes saber que estudiar cierto número de horas seguidas con alta concentración es sumamente productivo. Pero llega un momento que tu cerebro ya no retiene igual. Estás gastando tiempo por un aprendizaje casi nulo. Fija bloques de tiempo estrictos y descansa. Evalúa la inversión en tu equipo. Por ejemplo, si trabajas en el área de gerencia y capacitación, enviar a tu equipo de ventas a un par de talleres clave transformará sus resultados. Pero si los saturas con cursos todas las semanas, sin darle tiempo de asimilar la información y salir a vender, la capacitación se vuelve un gasto ineficiente. Mide siempre el rendimiento de estas inversiones. Y por último, cuidado con el sesgo de la acción. Los seres humanos sentimos que si no estamos haciendo algo constantemente, estamos perdiendo el tiempo. Rompe ese sesgo psicológico. A veces la mejor decisión económica es detener la inyección de esfuerzo y dejar que el sistema funcione. Una duda que aparece es que si tengo un pequeño negocio y quiero producir más, ¿cómo sé exactamente cuándo ha llegado ese momento donde mi rendimiento empieza a decrecer?
La respuesta matemática es muy sencilla. Tienes que llevar un registro riguroso de tus costos marginales. Supongamos que fabricas postres. Si al comprar una batidora extra y contratar un ayudante, tus ingresos superan lo que te costó el ayudante y el equipo, estás en zona verde. Pero en el instante que ese costo del empleado adicional o de esa herramienta extra supera al dinero que te entra en la caja, tocaste el techo. En ese momento la solución no es meter más gente en la cocina, sino ahorrar para comprar un local más grande. El análisis de datos constante es lo único que te va a decir cuándo detenerte. En resumen, el exceso de recursos en un espacio limitado siempre genera ineficiencia, ya sea en horas de estudio, en tu entrenamiento físico, en las finanzas de tu emprendimiento. Aprende a identificar tu punto de máxima rentabilidad. Y este es el tip del día. No se trata de trabajar más duro, se trata de administrar tus recursos de manera más inteligente. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Hacemos una nueva pausa aquí en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Ricardo Salmerón va a conversar en la entrevista con Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Ya venimos. Bueno amigos, en esta parte del noticiero Primera Emisión vamos a conversar con Pablo González, él es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. En el corte justamente estábamos hablando, señor Pablo, bienvenido al noticiero Televen, de la importancia que es la casa, que es el hogar, que es el lugar seguro de todo ser humano, y hemos visto pues en este tema de estos dobles sismos cómo se vio vulnerado. A esto se suma una cantidad importante de interrogantes que empiezan a surgir con la reforma que se hace a la ley inmobiliaria. En todo caso, pues desde su punto de vista, ¿qué puede aportar esta ley para facilitar lo que es el tema inmobiliario en nuestro país? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá en Televen. Fíjate, nosotros recurrentemente desde el 2022 hemos participado en los distintos escenarios donde hemos sido convocados, bien sea por el Ejecutivo Nacional o por el Legislativo, para tratar de influir en que dejar claro la posición de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela con respecto a que la ley vigente a partir del 2011 tenía serias dificultades en el tema de mantener un equilibrio entre los propietarios y los arrendatarios. Y había un desbalance, una protección excesiva para los arrendatarios, y eso producía una desconfianza evidente por parte de los propietarios que decidieron cerrar sus viviendas y no ponerlas al alquiler y de alguna manera contribuir a la solución habitacional de los venezolanos. En consecuencia, pues, recurrentemente y gracias a muchos medios, incluido Televen, nosotros recurrentemente hemos participado señalando la desventaja que este órgano legislativo, este órgano regulador, observaba para el ambiente inmobiliario en Venezuela. Ahora bien, a partir del viernes fue sancionada en segunda discusión en la Asamblea Nacional una ley especial que va a regular el arrendamiento de viviendas en Venezuela. Y podemos decir de manera positiva que una gran cantidad de los puntos que la Cámara observaba fueron considerados y están en la ley. Uno de los principales es la libertad de contratación de las partes. Esto elimina, digamos, una tercera persona que entraba como órgano regulador que de alguna manera condicionaba esta relación y la libertad de contratación entre las partes. La indexación del alquiler en moneda dura para pago en el momento para el pago del cambio en el momento del día de pago. Esto es fundamental, esto es buenísimo en el sentido de que puedes hacer contratos en divisas, obviamente cancelados en bolívares, al tipo de cambio de momento. Tienes también el tema donde se regulariza el tema del depósito, que puede ser a través de una póliza de seguro o una fianza de seguro, que también es interesante. Pero quizás el aporte más importante
salvo las consideraciones de daños mayores, menores. Hay una cantidad de cosas. El tema se puso un punto cerca de las zonas sísmicas y riesgos sísmicos también a considerar, eso es importante, obviamente producto de los recientes eventos, pero quizás el punto más importante que nosotros observamos con mayor, digamos, optimismo a la hora de considerar como un órgano que puede potenciar el negocio del arrendamiento en Venezuela o las posibilidades del arrendamiento en Venezuela es el tema del arbitraje. El tema del arbitraje para solucionar los conflictos. El tema del arbitraje reduce radicalmente los tiempos para la solución de los conflictos. Tenemos condiciones que hacían pues que los propietarios a la hora de recuperar su propiedad producto de cualquier diferencia contractual, bueno, prácticamente la propiedad quedaba en un limbo legal. Esto ha sido considerado, ha sido, digamos, la propuesta de la ley y la ley sancionada contemplan este acento en el tema de la resolución del conflicto y estamos convencidos de que es una ley que tiene mucho por mejorar, que tiene muchos aportes todavía que la Cámara va a seguir poniendo en la discusión, pero que definitivamente, digamos, produce un cambio positivo para el arrendamiento. Ahora, el miedo siempre va a existir o existe por parte justamente del propietario de verse involucrado en una cantidad de temas luego de que procede a arrendar su propiedad. Pero, ¿cuál cree usted que deben ser los pasos que debe dar ese propietario para insertarse de una manera legal segura en lo que es ese mercado? Principalmente, es importante destacar que una vez que sea sancionada y aparezca en Gaceta la ley, van a coexistir dos regímenes. Es decir, la ley no es retroactiva. La ley, a partir de su sancionamiento, o su puesta en vigencia y su publicación en Gaceta Oficial, va a regir el negocio del alquiler, si sale hoy, de hoy para adelante. ¿Okay? Entonces sí existe, digamos, un cierto temor de los propietarios que van a tener, que ya están bajo el régimen anterior. Ahora bien, las condiciones transitorias de los manejos de las crisis, porque fundamentalmente la respuesta, digamos, que asomó el Ejecutivo en función de los eventos producidos el 24 de junio, arrojó como respuesta, digamos, un órgano legislativo que es perfectible, donde la Cámara va a seguir haciendo influencia, donde la Cámara está invitada para seguir haciendo sus aportes y donde vamos a generar, digamos, los aportes para tratar de generar la mayor cantidad de confianza de los propietarios. La confianza no es algo que se decreta, es algo que se construye. Y tenemos que observar también en qué momento estamos como país. Tenemos que observar qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Y resulta que en nuestra realidad tenemos un país que está en una oportunidad importantísima de empezar en un proceso de reconstrucción y de poder, digamos, llevar adelante iniciativas que hasta hace muy poco tiempo no se podían observar. Tenemos que tomar la decisión de hacia dónde queremos ir. Uno de los puntos principales que puede haber entre ese miedo que puede tener el propietario es el tema de la resolución de los conflictos. De manera específica, ¿cómo ayuda esta ley a que esos conflictos no sean tan conflictos y que realmente pueda haber una resolución que sea positiva tanto para el propietario como para el que arrienda? Fíjate, en la ley anterior, en la ley de 2011, se observaba primero un trámite administrativo que se iniciaba ante el órgano regulador, que era la Superintendencia Nacional de Vivienda. Ese trámite administrativo podía tardar en ejercer o tomar una decisión o obtener una respuesta por parte del órgano administrativo entre 0 y 3 años. Imaginémonos entonces que para poder tener una decisión tenías que esperar 36 meses. Ahora bien, una vez que el órgano regulador tomaba una decisión, no se podía hacer ninguna acción. Entonces tenías que empezar con el trámite, digamos, en tribunales, para tratar de lograr eso y de tratar de lograr una posición. Y si ese trámite terminaba positivamente en los tribunales, podían pasar
ponle tú un promedio de 36 meses más, es decir, que ya llevaba 6 años tratando de recuperar tu propiedad. Y luego cuando ibas con sentencia firme, existe un amparo, un decreto ejecutivo del 2015 que impedía la ejecución Entonces, es lógico que los propietarios sientan desconfianza. Ahora, eso va a estar todavía un tiempo, esperemos muy corto, una transición muy corta. El nuevo régimen que empieza a partir de hoy, por poner un día efectivo, contempla la resolución de conflictos a través de arbitraje. Y esto reduce los tiempos literalmente a entre 60 y 90 días para la resolución de conflictos, y creo que esto es algo que hay que señalar, algo que hay que decir que es positivo. Entendemos perfectamente en la condición en que se encuentra el propietario en Venezuela. El propietario en Venezuela se encuentra en una condición de mirar y esperar. Ahora bien, lo que recomendamos en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, si usted tiene un inmueble que tenga la vocación o que tenga la intención de colocar en arrendamiento, es que haga las consultas con los profesionales calificados, los abogados específicamente que desarrollan la materia inquilinaria, y estoy absolutamente convencido que a partir del momento que sea publicada la ley en Gaceta, sin duda alguna van a entrar una cantidad importante de inmuebles para aportar a la solución. Pero el acento fundamental que queremos observar es que esta ley que genera incentivos importantes para que los inversionistas puedan entrar en el mercado inmobiliario para promover, junto con los promotores inmobiliarios, promover viviendas para el alquiler. Sí, tenemos que hacer una pausa al señor Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Es muy interesante este tema. Al regreso quisiera abordar con usted lo que son estos planes de financiamiento que ha anunciado el gobierno para las personas que perdieron su hogar, perdieron su casa, tanto en el estado de La Guaira como en las zonas que fueron afectadas en Caracas. Vamos a una pausa y al regreso venimos con más del Noticiero Primera Emisión. Seguimos en el Noticiero Primera Emisión con Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. En el corte anterior, en la parte final, hablábamos de este subsidio que ha anunciado el Gobierno Nacional para la compra de viviendas, precisamente a estas personas que han perdido su hogar producto de los sismos del 24 de junio. ¿Cómo ve usted este plan que proyecta el Gobierno Nacional? Primero que nada, es una respuesta que considero muy positiva por parte del Ejecutivo para poder atender una emergencia social. En este momento tenemos 17.000 personas en refugios que perdieron su patrimonio. Su patrimonio estaba representado probablemente en ese inmueble que se derrumbó, en ese inmueble que se perdió producto de los sismos, y que no representaba necesariamente en el balance la posibilidad de tener liquidez en caja. Es decir, que hay mucha gente que lo único que salió probablemente es con lo que tienen actualmente, y esto es una verdadera situación que el Estado debe atacar y debe producir respuestas. En ese sentido, el ofrecimiento de un plan de adquisición de vivienda, que esto es otro tema importante de destacar. No es una adjudicación de vivienda, sino que es una compra de vivienda a través entonces de un subsidio directo a la demanda de el 80% del precio hasta $70,000 o hasta $70,000 o hasta $100,000 de un 50%. Es decir, que ya la persona entra con, digamos, el estímulo de pagar esto. Y luego el diferencial, en el caso del valor de 70%, una cuota de $20,000, de $14,000, que se pretende pagar en 25 años con una tasa de interés también completamente subsidiada. Bueno, definitivamente esto no se puede ver sino como positivo. Esto va a impactar en el mercado inmobiliario, sin duda alguna, de alguna manera, la incidencia de esta política
va a traer algunos resultados positivos. Pero lo fundamental es que se va a crear un sector de propietarios, se le va a ofertar la posibilidad a estas personas que hoy carecen o que perdieron su techo, de poder recuperar lo que tú decías en la introducción, pues el hogar es digamos, el ambiente fundamental para el desarrollo de la familia. El lugar seguro de todo ser humano. Y esto no lo podemos observar, como te digo, de manera negativa. Ahora bien. ¿Y hay suficientes viviendas para poder abarcar el punto importante no es el número de viviendas que pueden estar en este momento en el mercado inmobiliario, porque entonces tenemos que observar que en el mercado inmobiliario hace más de 15 años que no se produce un metro cuadrado de vivienda nueva para vivienda, producto de una segunda ley que también está en revisión y que esperamos próximo sea sancionada de manera positiva, que es la ley de estafa inmobiliaria. Eso hizo que los promotores y productores de vivienda en Venezuela se retiraran de la producción de metros cuadrados residenciales. Esto es lo que debemos orientar como respuesta. Tenemos que ir todos hacia un plan donde el aporte de generación de nuevos metros cuadrados de vivienda sea importante dentro del ambiente de lo que en el PIB se identifica como sector construcción. Dentro del sector construcción está el aporte del desarrollo de la construcción de vivienda y debemos ir a construir, a desarrollar y a generar condiciones de confianza para que los promotores inmobiliarios venezolanos entremos en la producción masiva de metros cuadrados de vivienda. Y es allí donde estará orientado el nuevo acento de la Cámara Inmobiliaria. Ya hemos logrado un avance importante en el marco legislativo. Ahora tenemos que construir las condiciones para que haya una producción de vivienda masiva en toda Venezuela, para que esto se traduzca en el bienestar que el circuito económico de la producción de vivienda en Venezuela genera, impactando específicamente primero en la generación de empleo que tanto se necesita en Venezuela y fundamentalmente en todo el circuito de la producción de todos los materiales relacionados al proceso constructivo. Ahora, ¿cómo se establecen estos precios en estas viviendas para acceder a estos créditos? Pues en este caso, la persona que vaya a vender o la empresa que vaya a vender la vivienda, el apartamento. Una de las cosas fundamentales que tiene el mercado inmobiliario es que el mercado determina el valor. En el mercado inmobiliario, lo decíamos producto de los eventos del 3 de enero, y todavía, quizás en este momento con más razón, observamos que no existen condiciones de aumento de la demanda. Para existir condiciones de aumento de la demanda de gente que quiere comprar, lo fundamental que tiene que existir es un crédito hipotecario a largo plazo, que no es lo que se está hablando en este momento con la política de subsidio. La política de subsidio no es una política de créditos hipotecarios a largo plazo. Pero está ahí metida la banca también, ¿no? La banca va a funcionar como un administrador. La banca no es que va a poner recursos, o así lo entendemos nosotros. Obviamente todo esto está, digamos, construyéndose en este instante, pero la banca funciona es como un mandato de administración de cobro y de calificación de los prospectos compradores para que puedan acceder de una manera, digamos, justa y legal a ese subsidio del 20%. Pero no sale capital del manejo de la intermediación bancaria en este sistema. Entonces, por eso es que hay que hacer el acento y dejar por sentado que no estamos hablando de una política hipotecaria de largo plazo. Las condiciones macroeconómicas del país tienen que ser revisadas, tienen que ser ajustadas, y cuando eso suceda, sin duda alguna, la banca entrará en un proceso de fortalecimiento de capitalización y actualización y adecuación tecnológica y podrá ofrecer estos productos financieros de largo plazo como deberían ser en cualquier país del mundo. Tú no puedes tener una garantía para garantizar un préstamo que producto de las condiciones macroeconómicas pierda el valor. Tenemos que hacer una nueva pausa, señor Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Al regreso, me gustaría conversar con usted cómo se vio afectado justamente lo que es el mercado inmobiliario en una zona como
Los Palos Grandes, que es, digamos, una zona privilegiada desde el punto de vista inmobiliario, y también contestar algunas preguntas que nos han ido llegando del público con relación justamente a este tema. Ya veremos. Seguimos con más del señor Pablo González, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. En el corte anterior le hablábamos sobre la situación de los Palos Grandes, pero antes de entrar en ese tema, hay una pregunta de uno de nuestros televidentes, aunque ya me imagino cuál será la respuesta, pero es mejor que usted sea quien la diga. Dice acá, ¿qué pasa con los inquilinos que tienen un contrato desde hace 40 años o más con una renta congelada y tienen su contrato vigente? Nuevamente, perdóname porque es una condición muy común que hayan propietarios que hagan esa pregunta. En este momento, ese propietario y ese inquilino siguen regidos por la ley del 2011. Sí. O sea, no entran dentro de esta nueva reforma porque no es retroactivo. Todavía, y esto es parte de lo que la Cámara observa, debemos seguir aportando, debemos seguir trabajando y debemos seguir influenciando para lograr un equilibrio generalizado para todos. Es complicado la pregunta, no por otra cosa, sino porque representa lo que yo indicaba en la primera intervención. Propietarios como este que nos acaba de escribir, que de verdad nos encantaría poder haber aportado mucho más para poder ayudar en esta condición tan complicada, existen y van a quedar en este momento regidos bajo la ley anterior hasta que, bueno, hayan condiciones para que exista una transición y pasemos a una ley, porque esto es una ley especial, esto también tiene unas características que son importantes de destacar, ¿no? Claro, en todo caso la idea sería que una misma ley sea la que rija todo. Y eso es lo que vamos en este momento, sostenidamente a trabajar como aporte directo desde la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. En todo caso, en este televidente, de las otras personas que se encuentran en esta situación, un tema de calma y de esperar. Pedirle calma a una persona que tiene 40 años esperando, yo entiendo que es complicadísimo. De verdad que nos encantaría poder ser más esperanzadores en nuestro mensaje. Realmente es complicado la situación que tenemos en este momento y las derivaciones y consecuencias producto de la ley anterior. Vamos con el tema de los Palos Grandes. Era una zona desde el punto de vista inmobiliario pues privilegiada. Muchas personas querían vivir en los Palos Grandes. Ahora pues, prácticamente se deprecia, ¿no? Todo lo que las propiedades que habían allí o que hay allí. Fíjate, los mercados son asimétricos y las condiciones puntuales que determinan el valor o la revalorización de un metro cuadrado en una zona en específico, muchas veces pueden estar impactadas por condiciones como las que acabamos de vivir. Pero una vez que las condiciones que acaban de vivir dejan de ser, digamos, el factor, las cosas tienden a tener su estabilización en el tiempo. Fíjate. En los Palos Grandes fueron afectados igualmente edificios y en Altamira fueron afectados igualmente edificios en el año 1967. Y para el momento del sismo, como tú dices, la zona de los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, era la zona, digamos, de mayor búsqueda y mayor atractivo que ofrecía el mercado inmobiliario en la ciudad de Caracas. Esto sin duda alguna se ve afectado en este momento por una condición puntual. Sí. ¿Va a cambiar? Sin duda alguna que también. Sin duda alguna que también. Condiciones como la accesibilidad, como el transporte, como los servicios y como la calidad de vida que ofrecen ciertos sectores en Caracas, que fueron afectados, no solamente los Palos Grandes, podemos hablar de San Bernardino, que también tiene unas condiciones urbanísticas muy similares a nivel de distribución. Sí, en el Paraíso también hubo viviendas en el Paraíso. Hoy, obviamente que lo que pasa es que esto es muy fuerte lo que pasó, digamos, el impacto de lo que sucedió a nivel psicológico está muy latente. Todo tiende siempre a calmarse y a volver a una realidad. Los Palos Grandes, la ubicación de los Palos Grandes se puede mover, se puede cambiar, ¿no? No.
Entonces, y las condiciones tampoco. Entonces, con un poquito de paciencia, un poquito de esperanza y sobre todo pidiéndole a Dios que no repita un evento tan complicado como el que acabamos de vivir, podemos seguir esperanzados. Amén, que así sea. Bueno amigos, hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Adrián Barros va a conversar en este segmento de entrevista con José Gregorio Chacón. Él es arquitecto y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Ya venimos. Bien, en esta parte de la entrevista vamos a conversar con el arquitecto José Gregorio Chacón, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela, especialista en desarrollo urbano y amplia experiencia en ordenamiento y evaluación de riesgos. Arquitecto José Gregorio Chacón, buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlo aquí en el estudio esta mañana. Gracias por acompañarnos. Igualmente, gracias por la invitación. Este viernes concluye la primera fase del periodo de evaluación de las edificaciones afectadas por los terremotos. ¿Cuál ha sido la falla predominante en los edificios que han colapsado o los que no pueden ser habitados ya? Sí, gracias por la oportunidad. En esta primera fase que culmina este próximo viernes, es a lo que se nos indicó en la Comisión Presidencial, es la evaluación rápida de la condición de habitabilidad o no habitabilidad, porque lo que interesaba era el resguardo de las personas, ¿sí? En el caso de La Guaira había cerca de 17.000, 18.000 personas deambulando, por la angustia de al ver tantas grietas, salirse, quedarse fuera. Entonces el objetivo principal era rápidamente evaluar, ¿es habitable? ¿Es con situación de ingreso restringido o no habitable? Por eso se aplicó la norma internacional del semáforo verde para las que definitivamente sí eran habitables. Entonces, señores, esas viviendas, los que estaban en carpas, desarmen las carpas, regresen. Hay muchos, en el caso de Guaidó, que estaba yendo de manera privada institucional, emigraron hacia Valencia, hacia Guarena, hacia otras ciudades donde tuvieran aquel apoyo. Con esto se le ha generado calma a cerca del 75% de las personas que hemos evaluado. En nuestra evaluación con tarjeta verde, de un total de 5.000 inspecciones, el 75% está en tarjeta verde, es decir, que el 75% de 232.000 personas afectadas están regresando a su casa porque ya se les puso tarjeta verde. ¿Es habitable? ¿Tiene grietas? Sí, pero no genera riesgo. Puede ser que se le agrietaron todas las paredes, se le cayó una cerámica, pero no hay riesgo a las personas, a la gente que allí vive. Luego la tarjeta amarilla, que es la condición de, entras con acceso restringido, es porque quedó pendiente un posible riesgo que se te puede venir. Una columna, un muro que se dio pero no terminó de caer, o el edificio al lado que hay riesgo. Entonces, de eso tenemos la buena noticia que apenas tenemos un 13% de esas viviendas, es decir, unas 767 de 4.428 evaluadas, ¿no? Y la tarjeta roja es para que no pueden habitarla porque hay un riesgo inminente dentro de la edificación o una edificación próxima. Ahí hay una torre inmensa de 2 salas, pasa de 17 pisos. Bueno, se desprendió por el núcleo de ascensores y de circulación de escalera, una de ellas que va a caer, pero no ha caído. ¿Y hacia dónde va a caer? Resulta que en la parte de atrás hay cerca de 6, 7 viviendas, que de 2 pisos no les pasó nada. Pero ante ese hecho de que se les va a venir la torre, pues tienen que tener la tarjeta roja. No pueden permutar allí, porque hay un riesgo. La gente de las casas. De las casas. Estando las casas buenas, en perfectas condiciones. Pero un edificio de 17, 15 pisos va a caer sobre esas casas, lamentablemente. Y la otra ala que hay que revisarle si tiene alguna inclinación por el arranque, la otra edificación, es probable que también tenga que irse al suelo. Basta que se haya inclinado sobre 5 o 7 centímetros, cómo se vuelve a llevar su punto de verticalidad. Pero este caso que me está diciendo de las casas que están amenazadas por una edificación que va a caer, definitivamente va a caer, ¿no? Dice usted que va a caer, ¿no se puede hacer algo? ¿No se pueden salvar las casas? ¿O ya pues el destino de esas casas va a ser
que van a quedar aplastadas por el edificio. Si cae completamente solo, por un pequeño movimiento, no hay, sobre el que proyecte, esas van a quedar aplastadas. Por implosión, con la inclinación que tiene, algunas va a afectar. Quizás no todas, si logran hacerlo por implosión antes que se termine de ir, ¿no? Pero hay que mejorar la técnica de la implosión para que eso no ocurra. Bueno, lamentable. Vamos a ver, hay un tema con la mampostería que se ha caído, los cerramientos no estructurales, techos, fachadas que se han caído. Eso no significa que la estructura del edificio fue afectada, ¿no? Se pueden haber caído todos estos materiales y estos componentes de los edificios, pero el edificio se mantiene en pie, ¿correcto? Se puede rescatar. Sí, señor, eso es correcto. Hay edificaciones donde, bueno, las que vemos por aquí, a los grandes, oye, todas esas fachadas rotas, simplemente con grietas, ¿no? Entonces, oye, hay que reparar 20 pisos, es un trabajo fuerte para los condominios. Yo vengo a revisar a uno que está por acá por los Dos Caminos y tú miras 22 pisos y todos los frisos rotos y tal, pero la estructura no le pasó nada. La estructura es como decir los huesos nuestros, los pies, las vértebras serían las vigas, en los planos horizontales. Mientras eso esté bien, el 100%, todo lo más de mampostería, eso es recuperable. Y ahí en ese caso no hay riesgo para la gente. ¿Cómo se determina que el edificio está bien? Ahí hay necesidad de un equipo especial para saber que las columnas y las vigas están en buen estado. Sí, lo clave es la fisura en mampostería y la grieta en la estructura. Hay un jueguito de palabras allí, ¿no? Grieta en estructura, sea columna, sea viga o sea muros. Al haber allí la grieta, nosotros tenemos un carnecito, ¿sí?, de los que recibieron la brigada, donde tú mides en milímetros el grado de afectación, ¿sí? Hasta 2 milímetros es algo liviano, ya de 2 a 4 o 5 es medio y de 5 adelante es grave. Ese medidor, llamémoslo así, ese calibrador, ya los manejan las brigadas. Entonces, al tú ver grieta en columna o en viga, inmediatamente le aplicas ese calibrador para determinar si el daño es leve, mediano o considerable. Luego, esos mismos medidores calibrador lo puedes aplicar en la mampostería. En la mampostería tú puedes medir si la fisura es leve o fuerte. De todas maneras, hay un elemento que yo se lo recomiendo a los vecinos, a las comunidades, a los condominios, que es el método del alambrito. Vamos a dejar el método del alambrito para que me lo explique después de la pausa que tenemos que hacer ahora inevitablemente. Ya volvemos, arquitecto. Conversamos con el arquitecto José Gregorio Chacón, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros. Ya venimos. Continuamos nuestra conversación con el arquitecto José Gregorio Chacón, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Arquitecto, me estaba diciendo justo, le frené antes de la pausa, el método del alambre, ¿no?, que puede uno introducir en la pared de ruta. Sí. ¿De qué se trata? De que hay muchas paredes agrietadas, ¿sí?, mucha tabiquería dañada, pero sobre todo aquí en los edificios de Caracas, el temor es que, ok, sí, mi edificio tiene tarjeta verde, pero esa cantidad de grietas, entonces no sabe qué pasa allí, ¿no? Entonces hay un método popular, que es la técnica del alambrito. Agarras un clip y mides. Lo normal es que un friso esté entre 1.5 y 2 centímetros de espesor, ¿sí? Si tú introduces el alambrito y no llega a pasar el friso, o sea, la pared está bien. El 1.5. Si no pasas entre 1.5 y 2, que es lo que debería ser el friso. Si se te va 2.5, 3 más adentro, esa pared se agrietó.
sea, ya hay fractura de ese bloque, lo que habría que ver es cuánto está afectado de agrietamiento de la pared. Pero es la pared, eso no tiene que ver con la columna. No, para nada, para nada. Tú tienes entre dos columnas siempre una pared, siempre una pared. Entonces, lo del alambrito es para saber simplemente, se agrietó, no pasa de 1.5 centímetros, es reparar friso. Pero si el alambrito se te va 2, 3 centímetros hacia adentro, se partió el bloque, se fisuró la pared. Hay que echar abajo esa pared. Lo que hay que revisarla del otro lado. Si del otro lado no ha ocurrido tal situación, sino nada más, digamos, el primer ojo del bloque, porque los bloques son de 3. El bloque correcto es el que tiene 3 ojos, como se dice en criollo. A lo mejor fracturó nada más el primero, pero si del otro lado sigue la misma grieta, la pared está afectada. Entonces hay dos formas. Si no está la grieta completa, se puede hacer lo que se llama el sistema de grapa. Grapa es poniendo extensiones de lado y lado, el acero, como cuando a alguien le hacen un estiramiento de piel, defecto, y se puede sanar. Si es del otro lado, hay que considerar reparar. O sea, lo ideal es tratar de reparar toda la grieta, taparla, cubrirla, rellenarla con un producto para que vuelva a tener consistencia. Pero me comentaba usted cómo funciona la energía de un terremoto, en ese caso separaba los dedos como dos columnas allí, y explicaba que se caiga el muro, por supuesto es un desastre, pero no es que se va a caer el edificio. Correcto, correcto. La columna y la viga es la estructura que para nosotros sería el esqueleto. Repito, nuestras piernas y nuestros brazos serían las columnas. Todos los huesos que están en sentido horizontal son las vigas. Tú puedes recibir un golpe, generalmente ¿qué te afecta? El músculo, ¿verdad? El tendón, el cartílago. Pero si te da al hueso, hay fractura, ahí sí se te está fracturando la columna y la viga. Entonces, ¿qué pasa? Todo se construye que entre columnas exista la pared. Cuando viene la onda, cuando es en horizontal, ella le llega al bloque, le llega a la columna, luego se lo transmite a la pared de bloque y así sucesivamente, como el efecto dominó. La vibración, la onda va circulando. Pero ¿qué pasa si donde hay las columnas libres, no hay pared en el medio? La onda, al llegarle a este elemento, no tiene cómo seguir, sino se queda aquí perdida. Y no le llega a esto, por lo tanto no se disipa. O sea, no se comparte el golpe. Si tienes 4 columnas, bueno, todas ellas van a ir transmitiendo la energía. Y si le tienes pared, buenísimo, porque ellas ayudan a transmitir la situación. Si se agrietan o se caen, significa que sí transmitieron la onda, el impacto. E hicieron su trabajo. Y entonces ayudan a que este señor no se quede solito soportando eso y no se fracture la columna, no se agriete la columna. Arquitecto, la música ya nos avisa que se nos acabó el tiempo, quedaron temas en el tintero, como es natural con poco tiempo, la norma que rige la construcción de las estructuras, eso es un tema que queda entonces pendiente, que es muy interesante. Muchas gracias, arquitecto, por conversar con nosotros, hacernos esta explicación técnica y además tan visual y tan práctica de cómo funciona un edificio, una edificación y cómo acepta una onda o cómo capta una onda de terremoto. Esa última explicación estuvo muy clara y muy precisa. Muchas gracias, arquitecto. Un gusto conversar con usted. A la orden, siempre a la orden. Bien, hablamos con el arquitecto José Gregorio Chacón. Al regreso vamos a revisar lo que es noticia en el panorama internacional y lo más destacado del acontecer deportivo. Ya venimos. Comenzamos en Estados Unidos. Los incendios en el estado de Washington obligan a la evacuación de miles de personas y destruyen más de 700 viviendas. Casi 65.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el condado de Spokane, mientras los equipos combaten grandes incendios forestales. Más de 700 viviendas han sido destruidas. Los incendios han consumido más de 3.200 hectáreas con un 0% de contención desde que comenzaron el sábado. Spokane está inmersa en una temporada ruda que este año ha sido especialmente intensa para el noreste del Pacífico.
Las autoridades rusas incluyeron a adolescentes en el listado de terroristas y extremistas acusados de sabotaje y actos violentos. De las 21 personas o 21.000, personas que conforman el listado, 20 son muchachos de 14 años. El más reciente, un joven señalado de atentar contra una estación ferroviaria. Las autoridades rusas culpan a la inteligencia ucraniana de estar detrás de los incidentes de violencia entre los jóvenes que han ido en aumento en los últimos 2 años. Volvemos a nuestro continente. La Marina Mexicana decomisó más de 4 toneladas de cocaína transportada en 3 embarcaciones en la costa del Pacífico. La operación, ejecutada en los límites marítimos de Chiapas y Oaxaca, concluyó además con la detención de 13 personas vinculadas al narcotráfico. Entre tanto, en Colombia, un grupo de 16 disidentes de las FARC se entregaron este lunes a las tropas del Ejército Nacional en el departamento de Nariño. En la operación, los efectivos lograron recuperar a 2 menores de edad que habían sido reclutados de forma forzada. Con esta acción, las fuerzas estatales redujeron en 90% la capacidad del grupo conocido como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. En el operativo también fueron incautadas 19 armas de fuego y más de 3.400 cartuchos de bala. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alta Esfera. En esta oportunidad hablaremos sobre una marca venezolana de la cual estoy segura que ustedes han podido disfrutar de algunos de sus productos para la cocina. Estoy haciendo referencia a Doña Tita, pero voy a dejar que sea Cincia Gambino, la directora nacional de Ventas y Mercadeo, quien nos hable sobre sus productos y su origen. Bienvenida, Cincia. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad como marca de estar presente el día de hoy acá. Y bueno, nada, estamos acá para mostrarles un poco de qué hacemos y desde dónde abarcamos nuestros productos. Cuéntanos cuáles son sus productos, cómo inició esta marca acá en Venezuela. Mira, nosotros iniciamos hace 8 años como marca como tal, Doña Tita, ¿no? Pero esta trayectoria viene de hace más de 30 años con Gaduca, que es una distribuidora de alimentos que pues tiene alianzas comerciales muy importantes con marcas transnacionales y que obviamente pues nació como un sueño de tener una marca propia, ¿no? De poder abarcar y conquistar a todo el territorio nacional y pues los paladares venezolanos a través de nuestros productos. Nosotros salimos solo con 5 productos al inicio, hace 8 años, inglesa, soya, ajo, picante y adobo, y hoy son más de 20 productos los que forman parte de nuestro portafolio, pues para estar presentes en todos los hogares venezolanos. Mira, tengo que hacerte esta pregunta. ¿De dónde surge el nombre Doña Tita? Mira, Doña Tita es una pilar fundamental de la empresa, de nuestra historia. Se llama Tita y ella obviamente quisimos homenajearla con su nombre, con nuestro producto, porque queríamos sacar un producto que pues sea duradero en el tiempo y pues trasciende en muchísimas generaciones. Y Doña Tita es sinónimo de unión familiar, de amor, además es especialista en la cocina, entonces pues qué mejor que transmitir con su nombre y homenajearla pues para llevar esta cercanía a los hogares venezolanos a través pues de la unión familiar y estar presente en cada una de las comidas deliciosas que se preparan en familia. Debo preguntar, ¿ustedes tienen algún proyecto a futuro acá con Doña Tita? Mira, sí, nosotros nos hemos caracterizado por innovar año tras año y a prueba de un botón iniciamos hace 8 años con 5 productos, hoy son más de 20 y tenemos proyectos de seguir abarcándonos en todo el territorio nacional. Hay oportunidades todavía en varios estados del país, pero tenemos una novedad que la voy a lanzar por acá y es que queremos salir con sardina en los próximos meses, donde también sabemos que es un producto súper competitivo, pero también vamos a salir con un producto con una extrema calidad y pues a competir también en el ramo de sardinas, que también sabemos que es un producto que el comprador y el consumidor venezolano tiene en sus hogares día a día, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Nosotros desde Alta Esfera seguimos apostando por lo hecho en casa. Yo soy Génesis Rivas y nos vemos en una próxima entrega.
Muy buenos días, feliz martes y arrancamos los deportes hablando de Henry Vázquez, y es que la Liga Mexicana de Béisbol decidió suspender de forma inmediata e indefinida al jardinero venezolano Henry Vázquez por encender una trifulca en el encuentro entre los acereros de Monclova y los Toros de Tijuana al agredir al antesalista del equipo contrario, Rodolfo Amador. En un comunicado oficial, la organización declaró que ningún tipo de violencia es compatible con los valores de la liga, por lo que también tomará medidas disciplinarias contra el resto de jugadores participantes en el altercado. Lamentablemente, este hecho vuelve a poner al toletero criollo en el ojo del huracán, pues en la temporada de 2016, cuando pertenecía a los Astros de Houston, Vázquez fue arrestado y procesado tras agredir físicamente a su pareja, un acontecimiento que le impidió un eventual debut en las Grandes Ligas. El receptor venezolano Carlos Narváez ahora formará parte de los Orioles de Baltimore luego de que los Medias Rojas de Boston lo intercambiaron junto con otros 4 jugadores por el estadounidense Ashley Rushman, luego de una mengua en el desempeño de Narváez en comparación con el año pasado, con 187 de promedio al bate y apenas 32 indiscutibles. Los patirrojos tomaron las medidas necesarias para asegurarse el éxito de lo que resta de 2026. Ahí donde Rushman, con un promedio de 251 con 8 jonrones y 47 carreras impulsadas. Rushman está lesionado, pero está próximo a reincorporarse a la acción. Además, también, por supuesto, la incorporación de Luis Arraez a los Phillies de Filadelfia. Y ahora hay que hablar de fútbol, porque el entrenador del Barça, Hansi Flick, afirmó que el club debe reforzar su ataque tras la salida de Lewandowski y Rashford, aunque aclaró que el futuro de los fichajes también dependerá de lo que suceda con el delantero Ferran Torres. El técnico alemán expresó su total confianza en el director deportivo Deco para concretar movimientos en el mercado de pases veraniegos. La Liga Española, que arranca el próximo 13 de agosto. Y hay que hablar también de la Juventus, que oficializó el fichaje de Kolo Muani por las próximas 5 temporadas. El jugador del Paris Saint-Germain llega al equipo de Luciano Spalletti para reforzar el frente del ataque de un conjunto en el que ya estuvo en 2025 en calidad de préstamo con el club parisino. Kolo Muani disputó 54 partidos en los que anotó 11 goles y dio 7 pases de gol. Recuerden que hoy por Televen, a partir de las 2:45 de la tarde, Venezuela, Colombia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esto es lo que respecta al fútbol femenino, por un pase a la gran final y la disputa de esa medalla de oro. De esta manera despedimos los deportes. Que tengan una extraordinaria mañana. Gracias, Eduardo. Llegamos al final del noticiero Primera Emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita es hoy a las 12 del mediodía. Los esperamos. Y les recordamos también descargar nuestra aplicación Televen Max. Aquí los vemos. En Instagram nos encuentra como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar también todo ese contenido. Bueno, también los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, El Noticiero Televen, para que así esté al día con todas las noticias. Recuerden, Televen está en todo. Sigan en nuestra sintonía.